Fusión y escisión. Bueno, la fusión son actos o negocios jurídicos en la vida de una sociedad, las cuales pueden llegar a ser modificadas, a cambiarse y son por medio de la fusión o la escisión. En este caso vemos como primer punto la fusión. Existen dos figuras ahí que son la fusionada y la fusionante. En la fusionada es la empresa que deja de subsistir o las que dejan de subsistir, y la fusionante es aquella a las que nacen a la vida jurídica. Luego entonces, si vemos y nos vamos al esquema siguiente, tenemos una fusión por creación. Dos empresas deciden extinguirse y transmiten su patrimonio a una de nueva creación, es decir, van a pasar todos sus activos y sus pasivos a la nueva sociedad, que es totalmente diferente. ¿Que pueden ser los mismos socios? Claro que sí pueden formar los mismos socios. La siguiente es la fusión por incorporación. Igual tenemos dos sociedades, sin embargo, A decide absorber todo el patrimonio de B, y lo que va a pasar con A es que no que se extinga, simplemente se va a consolidar. Igual la va a absorber todos sus pasivos y sus activos. Luego entonces toda esa modificación que se puede hacer es de que, por ejemplo, en la fusión por creación, como les comento, nace nuevamente la vida jurídica, y es que las otras dos, bueno, pues dejan ponen fin a su vida social, si lo vemos así. ¿Cuáles son las características que puede tener una fusión? Bueno, pues finalmente, como les comento, se transmiten todos sus bienes, derechos y sus obligaciones, y eso es a lo que llamamos la transmisión patrimonial a título universal. Puede haber una disolución, pero sin un proceso de liquidación. Se pasa exclusivamente, o así se debe de transferir todo el patrimonio, con la entrega de las acciones, no con cantidad en dinero. Bueno, aquí nos dice un concepto, dice que es la extinción de una o varias sociedades por su incorporación a otra ya existente. Puede ser que no exactamente que nazca a la vida jurídica, sino que una existente puede absorber aquellas o aquella. O la unión de varias sociedades que se extinguen todas para constituir una nueva sociedad, como lo vimos en el ejemplo del esquema. Aquí también van a poder ver en su material cuál es el concepto por incorporación, cuál es la fusión pura, que es la de nueva creación. Bueno, es bien clara la ley cuando nos dice que efectivamente, cuando la fusión de las sociedades debe de ser forzosamente decidida por cada una de ellas, y en la forma y los términos que corresponde según su naturaleza. Recordemos, todos los actos se inscriben en el registro público de comercio, y obviamente no quedan excluidos los acuerdos de la fusión, y se publicarán en el sistema que establece la propia Secretaría de Economía. Bueno, esta sociedad que se extingue tiene que publicar su último balance, y obviamente las que dejan de existir y las que retomo otra vez la idea. La sociedad que se extingue debe de publicar su último balance. ¿Por qué? Porque debe de quedar bien establecido la extinción de su pasivo. La fusión, una vez que se llevó a cabo, solamente va a tener efectos hasta dentro de 3 meses de haberse efectuado su inscripción, como les comento, en el registro público de comercio. Bueno, ¿por qué? Porque dentro de esos 3 meses lo que va a pasar es que los acreedores efectivamente pueden oponerse judicialmente y bajo una vía sumaria, es un juicio pequeño, breve, por esa fusión, la que se suspenderá
esa fusión se va a suspender o ese trámite para que ya quede totalmente inscrito, ya decidido, hasta que caso ejecutoria esa sentencia en donde efectivamente se pueda declarar que la oposición es infundada. Bueno, una vez que esos 3 meses hayan pasado y que efectivamente quizás no hubo oposición por parte de nadie, mucho menos de los acreedores, porque también puede haber oposición por parte de algunos socios, en este caso los socios minoritarios, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, si no hay la oposición, obviamente se va a llevar a cabo la fusión y la sociedad que subsista, es decir, la que va a resultar de esa fusión, tomará a su cargo esos o absorberá esos derechos y obligaciones de las sociedades extinguidas. Bueno, tiene puede revestir también, como les comentaba, problemas para los propios acreedores. ¿Por qué? Porque se pueden oponer, como ya lo vimos ahí. Quizás las condiciones para su pago puedan cambiar, y no sé, puede haber por ahí, ¿cómo se llama? Ciertas modificaciones en cuanto a que cómo van a garantizar sus pagos para que los accionistas pues obviamente queden en el entendido de que se cambiarán esas condiciones o igual podrán seguir las mismas, ya dependiendo de los arreglos o de las negociaciones que se puedan dar al interior. Bueno, yo les comentaba que, por ejemplo, los accionistas también se pueden oponer a la fusión. ¿Por qué? Porque existen también socios de diferentes modalidades. En este caso, los socios minoritarios, es decir, esos accionistas justamente van a poder pasar a la nueva empresa, a la nueva sociedad. Pero si pensemos que si su capital social aumenta, obviamente se va a reducir su porcentaje. Luego entonces ellos pueden tener un derecho que se llama de receso, es decir, pueden separarse de la propia empresa. Pero para esto justamente debe de haber una asamblea extraordinaria y esto es algo un tanto cuanto complejo. Y necesita, pues que se aseguren los intereses que se encuentran comprometidos de los acreedores. Aquí vamos a ver que efectivamente cuando una fusión, dice aquí, cuando de la fusión de varias sociedades haya que resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer. Es decir, puede ser que yo haya tenido una sociedad anónima de capital fijo y ahora la que se va a crear varía en el capital variable o cualquiera de las otras modalidades y se debe de ajustar a cuáles son su naturaleza jurídica de cada uno de ellos. Y eso también lo vemos en el artículo 226 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde dice: cuando la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que rijan la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer. Bueno, ahora vamos a, bueno, aquí son ciertos requisitos que debe llegar la función, como ya los comentamos, pues su registro, y cuáles son los plazos en los que se debe de cumplir. Bueno, pasando a lo que sería la escisión, se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse o divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. Esas son de nueva creación. Es decir, dividen su patrimonio en dos o más. Pues ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría? Se puede disolver la matriz o la sociedad principal, sí. Puede haber disolución, también. O puede haber unas operaciones asimiladas. Bueno, cuando hay una disolución, obviamente las dos sociedades, la sociedad A se va a dividir y se pueden haber creado una sociedad A y C,
que son muy diferentes de lo que sería la sociedad principal. O bien entonces puede ser que se mantiene la sociedad A y se reduce su capital y pasa solo parte de su patrimonio a otras sociedades que se pueden crear, que puede ser B o C. Y las operaciones asimiladas son operaciones en las cuales una sociedad fracciona su patrimonio. ¿Por qué decimos que se fracciona? Porque puede pasar a fusionarse con un existente, ojo, ahí entra también una fusión, y amplía la existente o crea una nueva, como la habíamos comentado con lo referente a la fusión. Bueno, aquí creo que volví a repetir. Bueno, cuando una sociedad es indente, se puede no extinguir, como les comento, hay necesidad de que se extingan simplemente por ciertos acuerdos o por ciertas cosas que sean de interés para él, es decir, no quiere dejar de existir, pero quiere compartir quizás su pasivo. Hubo las de nueva creación o las otras sociedades decidieron por conveniencia. ¿Y cuál es esa conveniencia que puede surgir? No va a haber competencia. Es una competencia menos si él decide absorber o escindir a otra sociedad y absorber parte de su patrimonio. Y es una estrategia, finalmente. ¿Cómo se rige la escisión? Dice que solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas y tiene que ser la mayoría exigida para la modificación del contrato social. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinden deberán estar totalmente pagadas. Efectivamente, tiene que haber dentro de las acciones, hay 3 momentos importantes. ¿Y cuáles son esos 3 momentos importantes o etapas? Se llaman de creación, de suscripción, de pago y emitidas. ¿A qué me refiero con eso? Lo vamos a ver en el video de lo que nos corresponde al capital social y a las acciones. Cada uno de los socios, seguimos con la escisión, cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas igual a la que sea titular de la escindente. No pueden cambiar sus acciones, sus partes sociales. Bueno, aquí estamos viendo que la escisión, esta no le hagan caso, chicos, está nuevamente repetida, una disculpa. La voy a quitar cuando la pase para que no se confundan. Bueno, también hablamos que también tiene que presentar estados financieros la sociedad escindente que abarque por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social debidamente dictaminados por auditor externo. ¿A qué me refiero con ejercicio social? Pues el ejercicio que, si bien es cierto, puede ser de un año completo que empiece del 1 de enero al 31 de diciembre, pero recordemos que también puede haber un ejercicio irregular, pero forzosamente debe de terminar en el mismo lapso, es decir, el 31 de diciembre del año que corresponda. Igual se protocoliza ante el Registro Público del Comercio y igual también los socios y los acreedores pueden oponerse, pero ahí dice, mira bien claro, el texto completo se encuentra a disposición de los socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de 45 días naturales contados a partir de que se hubieran efectuado la inscripción y su publicación. En la fusión tenemos 3 meses, aquí 45 días. Igual, también si no hay oposición, pues surtirá sus efectos para la constitución de las nuevas sociedades y bastará la protocolización de sus estatutos y la inscripción al Registro Público de Comercio.
Bueno, por este tema es todo.